produce en el marco de una suerte de enorme tensión política, primero entre poderes, y luego de una situación complicada en lo judicial del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Lo que está señalando Bruno Pacheco en el Ministerio Público le pone a este mensaje unas condiciones y unas características especiales. Y claro, lo económico no puede pasar desapercibido, porque lo económico siempre está un poco sometido a las tensiones naturales del juego político y de la situación que tiene que ver con nuestras máximas autoridades. Jorge Guillén es profesor asociado de SAC y quizás con él podamos un poquito entender más las dinámicas económicas y cómo serán los retos económicos de cara al segundo semestre de este año. Jorge Guillén, ¿cómo le va? Qué gusto conversar con usted. Muy buenas noches. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Carlos. Jorge, vamos de lleno al tema. Yo quería preguntarte desde tu perspectiva, ¿cuáles son los principales retos económicos que enfrentará el gobierno del presidente Castillo de cara a su segundo año de gobierno? Sí, bueno, básicamente tenemos el problema de inflación, ¿no? El problema de inflación que es mundial, que obedece a factores externos, que no va a terminar este año, sino probablemente el otro, según reportes tenemos de algunas empresas privadas relacionadas a alimentos y también el Banco Central que ha revisado al alza, o no tanto al alza, sino como que no iba a acabar en este año, sino hacia el siguiente, ¿no? Hay un encarecimiento del combustible, de los precios del precio internacional de los alimentos. Las cosechas lamentablemente no nos fue muy bien. India y Malasia también están tratando de poner restricciones a los cereales y a aceites que producen y son productores mundiales porque tienen miedo al desabastecimiento. Entonces eso va a provocar una escasez mundial y tenemos este reto mundial, todos los países lo tienen, de alto precio, sumado también al reto de generar empleo, ¿no? y empleo para la nueva población económicamente activa que ha sido golpeada desde la pandemia. De acuerdo, Jorge. Señalas entonces como temas delicados inflación y empleo. Sobre el primero, y sin tener una bola mágica, ¿tu preocupación de la inflación es una situación parecida a la Argentina? ¿Cifras por encima del 20, del 40% en términos de inflación? ¿O es una inflación alta pero controlada? Es una inflación alta. Estados Unidos también tiene un 8% más o menos de inflación. Nosotros también, lo que pasa es que lo sentimos porque nuestras familias tienen, en general en el Perú, tienen una canasta básica de consumo muy limitada. Es un reto porque lamentablemente el Perú es uno de los países que está más en un riesgo de estanflación. Es un reto porque queremos crecer, pero la inflación se nos desborda. Claro. Y si queremos atacar la inflación, vamos a provocar una recesión. Entonces estamos en un estancamiento más inflación, que es lo que se llama estanflación, ¿no? Podríamos entrar. El tema inflacionario es un problema y está ligado a la situación internacional también, pero el otro tema relacionado con la situación internacional es el tema de la urea, el alza de los precios en el área rural, en el área agrícola, ¿no es cierto? Y en ese sentido, ¿cómo podría afectar al desempeño general de nuestra economía un prolongamiento, una prolongación, mejor dicho, de la crisis en Ucrania? Sí, aquí hay una suma de factores, como lo has mencionado, es un factor más, es una suma de factores externos que están afectando nuestra inflación, ¿no? Que no es culpa de nosotros, pero bueno, estamos tratando de hacer algunas medidas cuestionables, como por el lado fiscal de quitar IGB y ISC, otras que está haciendo el Banco Central en la medida de lo que pueda, ¿no? El tema de la escasez de fertilizantes y todo ello, y se está tratando de buscar un alternativo que es con guano, tratando de subsidiar un poco, tratando de compensar un poco, porque el golpe va a ser hacia el campo, ¿no? Hacia la agricultura y también a precios, claro, ¿no? Hacia la producción agropecuaria y sumado a los precios, ¿no? Entonces es un reto bastante fuerte. Lamentablemente no hay un rol de liderazgo, ¿no? En el Estado para tratar de un poco de resolver estos problemas.
En el pasado, en el segundo gobierno de Alan García, tuvimos una inflación muy similar, bastante alta, así es. pero crecíamos, Ok. crecíamos. Entonces no se notaba, no se sentía en la canasta básica de consumo el golpe. Jorge, en el primer trimestre del año se ha percibido un importante crecimiento de la producción nacional que coincide justamente con la flexibilización de todas las medidas de aislamiento sanitario que se tuvieron que implementar producto del COVID. Yo quería preguntarte, Jorge, si este segundo semestre deberíamos continuar con este ascenso o podrían haber sorpresas. ¿Ascenso te refieres a rebote del crecimiento del PBI? A mantener, ahora ¿no? que se flexibiliza las medidas de control sanitario, si este crecimiento debería continuar hacia final del año. Sí, vamos, hay factores de salud, ¿no? Está la viruela del mono, que también puede, o algunas restricciones, por las cuales, digamos, las personas se tratan de, a veces, regresan a su centro, a su domicilio, debido a que hay algún rebrote, ¿no? Estamos entrando a una nueva normalidad. Hay ciertos cuellos de botella, hay ciertas restricciones en el número de trabajadores. Pero aquí lo importante es quizás tratar de ejecutar los planes de inversión público y privadas en función también a la parte de salud, ¿no? Pero en esta nueva normalidad no creo que debería afectar tanto como lo que mencionas que sucedió durante la pandemia, ¿no? Ya es una nueva normalidad, ya el 75% de la población está vacunada, ¿no? Entonces, los casos no son casos graves, son casos que se van a muerte o a UCI, son solamente casos, nada más. Correcto. No digo nada nuevo si nuestra economía está también íntimamente ligada a la capacidad del consumo. ¿Cuánto impactó en relación al consumo la liberación de los fondos de las AFPs y de las CTS, Jorge? ¿Hubo más consumo? ¿Funcionó la receta? No se notó tanto, no se ha notado tanto impacto, y sobre todo si queremos tratar de ayudar a las poblaciones de estratos bajos, el impacto es nulo, ¿no? Porque la liberación de los fondos está solamente ayudando a un sector que es más formal, A, ¿no? B, o un sector que no ha sido tan golpeado, ¿no? Entonces, y si se ve el histórico de la corrida de consumo, no se puede ver, no se ve un salto significativo que esté ayudando a la demanda agregada, como dices, y empujando el PBI. No se ve tanto, ¿no? Ha sido casi nulo. Quizás podría haber ayudado en medio punto, pero casi nada. Casi nada, de acuerdo. Ahora, siempre el sector minero es un sector importante, es el motorcito sin duda de nuestra economía, y en ese sentido entra en operaciones comerciales Quellaveco. ¿Cuánto impactará en la segunda parte del año? Un proyecto, imagínate si pudiésemos implementar 2, 3 o 4 de la larga cartera de proyectos mineros que hay, ¿no? Sí, ahí es importante que no se paralicen o que no haya esa incertidumbre, porque si no, no van a aparecer nuevos proyectos. Ahora estamos funcionando sobre proyectos del pasado, pero lo importante es que se generen nuevos proyectos para los siguientes años. Por eso la importancia del discurso de mañana, qué posición se va a tomar, qué escenario vamos a estar. La minería apunta a un 8%, es un 8% del PBI, 8% de la oferta agregada, pero genera, por un efecto multiplicador, también impulsa el comercio, servicios, construcción, ¿no? Como tú decías, hace un tiempo atrás, la pandemia restringía algunas actividades productivas, pero ahora ya no es tanto así. Entonces sí debería tener ya un efecto multiplicador mayor. ¿Cuáles serían tus preocupaciones mayores en el discurso presidencial de mañana en materia económica? ¿Qué te pondría los pelos de punta, Jorge, sin ninguna alusión personal, por supuesto? Ya no hay mucho, ¿no? Como se puede ver, como es evidente, pero me haces acordar un poco un informe que yo leí de Credit Suisse al comienzo de la campaña presidencial, o cuando empezamos, el 28 de julio del año pasado, que tenía dos escenarios. Un escenario caótico, que era asamblea y expropiaciones, que es un escenario que felizmente podríamos ponerle una ponderación de casi cero,
Y el otro, que es un escenario de inercial, de crecimiento que estamos teniendo ahora, que ha sido revisado a la baja de 2.8% para este año o 2%, por 4 años así, o sea, de estancamiento, ¿no? Y el tercero sería quizás uno en el que podamos tener una convocatoria a una nueva elección. Pero yo esperaría que al menos trate de moderarse y girar hacia más al medio y no sea radical. No creo que tenga mucho, digamos, mucho margen para, si lo quisiera hacer, si quisiera ser más radical, yo creo que no podría, no tiene los elementos para hacerlo. ¿Y tienes la sensación que la conflictividad social continuará en los próximos meses? ¿Hay razones para pensar que se abre un espacio para el diálogo social? Ahí es un problema de liderazgo, de ideas, de llamar a personas idóneas para el gobierno, que tengan el consenso, porque a pesar de ser un gobierno que trata de llegar los estratos más bajos, estamos viendo en zonas que han votado por el presidente, que es la Sierra Sur, que ya están digamos, en una posición de protesta, ¿no? Lo hemos visto en Puno hace poco, ¿no? Y bloqueos, ¿no? Y huelgas, ¿no? Entonces, ahí que es un poco contradictorio, ¿no? Es decir, no está cogiendo, está perdiendo espacio. Y eso también preocupa, ¿no? Preocupa porque vamos a tener una realidad que sea una continua protesta y de personas o agentes económicos que van a tratar de conseguir sus objetivos vía protesta, ¿no? Y no es así, no es vía transacción, negociación y entendimiento entre partes. Pude leer un informe reciente del BBVA Research que señalaban un crecimiento, corregían su cifra de crecimiento de 2% a 2.3%. Yo creo que es una magnífica noticia crecer, pero el número me parece pequeño. Pero yo no soy un experto, Jorge, ¿2.3% es una buena cifra? Lo ideal es crecer más de 3.5, ¿no? Para tratar de bajar el desempleo. Esa cifra, ese número es insuficiente y sobre todo para generar empleo a la nueva población económicamente activa. Mucha gente del 2020 que perdió su empleo hasta ahora no lo encuentra o tiene que aceptar empleos a una menor remuneración. Las remuneraciones se han caído y el empleo adecuado también, desde la época de la pandemia. Entonces, y tenemos desde ahí más o menos hemos tenido crecimiento por rebote, pero tenemos crecimientos que no son suficientes, ¿no? Ok. Jorge, una última. El ministro de Economía ha señalado, cito textualmente, el país se encuentra en proceso de recuperación económica que no es solo un rebote estadístico frente a la contracción del 11% que sufrió en el 2020. ¿Te hace sentido una afirmación como esta? No, en realidad tenemos nuestro potencial es mucho más allá. No digamos que es un 10% como lo tuvimos en la época del boom de metales. Correcto. A pesar de que tenemos un superciclo de metales, yo creo que deberíamos estar en ya siempre a la meta de 5, ¿no? 12 es nada, ¿no? Correcto. Jorge, te agradezco muchísimo las apreciaciones, los puntos de vista. Gracias por haber estado en Grimanche. Un abrazo. Y feliz 28. A ustedes. Feliz 28. Jorge Guillén, profesor asociado de SAN, nos daba sus expectativas de lo que serán los retos económicos de cara al segundo semestre del año.